Muy buenos días. Comenzamos Prohibido Olvidar por Graffiti, FM 87.9 en Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? La verdad que vienen las novedades en Tropel. Se hablan de los famosos cisnes negros, ¿Qué ¿no? son los cisnes Los cisnes negros? negros son eventos inesperados Ah, que cambian toda la situación. Puede ser una catástrofe, puede ser cualquier cosa. Es algo que da vuelta a todo, sacude todos los tableros. Acá tenemos una bandada de cine negro. sí. Por ahí queda para destacar si aparece un cisne blanco. Va a ser un desarrollo la columna de Alberto Cortés sobre el tema de los aranceles. En este sentido, tanto los que nos siguen por YouTube a través de Prohibido Olvidar o por Graffiti deberán reconocer que veníamos hablando de estos temas hace mucho tiempo, sobre la crisis a nivel global. Faltaba el disparador y el disparador fue Trump. Eh, hay mucho para hablar de esto. El culpable de esto es Trump. La verdad que no. Trump se encontró con una crisis de deuda, con un Estados Unidos que consume más de lo que produce. Y tomó estas decisiones. ¿Fueron buenas decisiones? ¿Fueron malas decisiones? Eso lo vamos a saber con el tiempo. Claramente, si bien ha conseguido que algunos actores económicos se sienten con él a negociar, que es aparentemente lo que está buscando, aparentemente sería Meloni la encargada de representar la Unión Europea. Von der Leyen la dejan a un costado Y, porque no tiene vínculos o los mejores vínculos con Donald Trump. Sí lo tiene Meloni. ah, Eh, Creo que el presidente de Hungría dijo: el que tenga el teléfono de Trump que llame. y Como para parece que decir lo tiene esto, Meloni. parece que lo tiene Meloni. Ujú. Una von der Leyen que en un principio decía: la presidenta de la Unión Europea soy yo, pero se dio cuenta que la que tiene más llegada es Meloni. Hay dos actores fundamentales en esto. Digamos, por ejemplo, Tailandia ya intervino en el mercado de divisas, así nomás. Ya Vietnam y otros países se sientan a la mesa. El primero que fue Netanyahu. Se sacó la foto con Trump, la foto que no se pudo sacar Milei se la sacó Netanyahu. Y hay dos que separaron de manos. Uno es Rusia, Rusia que no estuvo en el paquete de aranceles. Está bien, tiene un montón de sanciones que no le afecta a Rusia, le afecta más a la Unión Europea, que encima con los aranceles es una economía que se hunde. Después del lunes y el martes negro hubo una pequeña recuperación, hubo ahí también algunas maniobras. Los especuladores están a la pesca. Y China, que es
el único que tiene fuerza para enfrentar a Estados Unidos en una pelea que sabe que a largo plazo la gana. Lo que está buscando Trump, en definitiva, en esto, si bien que aparecen los aranceles, pero es una guerra monetaria. Brasil acaba de devaluar su moneda, lo ha hecho también respectivamente China, y en ese proceso también está Estados Unidos. Están todos devaluando para ser más competitivos. El único que se mantiene, y no es porque sí, es Japón. Japón está manteniendo resultados dentro de todo positivos. Muchas inversiones se han ido ahí. Hay que tener en cuenta que el primer acreedor de Japón, de Estados Unidos, es Japón. El segundo es China. Evidentemente lo que busca Estados Unidos es que Japón no salga a vender la deuda norteamericana y esperar que China no que se haga de más deuda, sino por lo menos que no venda el resto. Estados Unidos está pasando por una crisis de deuda, y ven de esta manera la devaluación de Estados Unidos, lo que le hace, en cierta forma también nos favorece a nosotros. Lo que pasa es que el peso cae más rápido que el dólar, pero una devaluación lógicamente licúa deudas, ¿no? Que es también lo que busca Estados Unidos. Hay mucho para hablar sobre esto. Sí, una pregunta, una consulta. Milei está haciendo algo totalmente distinto de lo que están haciendo los demás países, que es proteger lo suyo, porque da la impresión de que los demás países es lo que están haciendo, protegiéndose. Milei, en cambio, hasta ahora me parece que no ha tenido ninguna reacción a eso. Argentina tiene la misma política europea. Si bien von der Leyen salió al principio con ellos también iban a sancionar, no sabemos cómo, iban a aumentar, no sé, le querían poner impuesto a la Harley Davidson, la moto, sí, sí. ¿Quiénes? Los europeos. ¿Los europeos? Después dijeron, mire, con eso no vamos a ningún lado. No me parece. A nivel industrial, si bien hubo una recuperación después de caídas estrepitosas, por ejemplo, la bolsa alemana creció un 1%, 0,43 la Reino Unido. Después de las caídas que tuvieron, esa recuperación no es significativa. No tiene con qué sancionar Europa. Esta es la verdad, no es lo mismo que Rusia o China. El complejo industrial militar de Estados Unidos depende de China, de las tierras raras, por eso hay que entrar a la discusión por el tema de Groenlandia. Yo por ahí esto estaría interesante más para el viernes, porque la verdad ya con esto tenemos para hacer todo el programa, y esta corte ahí tenemos los otros temas, el enfoque nacional. Hay toda una vinculación entre Estados Unidos y Rusia, que ya no está discutiendo Ucrania, ya está discutiendo otras cosas. Por ejemplo, el paso del Ártico. El paso del Ártico convierte al canal de Panamá y al canal de Suez en pasos marginales, porque aceleran de ahí que los astilleros rusos estén construyendo rompehielos atómicos, porque la idea de ello es habilitar ese paso. La verdad que el bloqueo
que sufrió Rusia, la potenció económicamente, de la misma forma que el bloqueo tecnológico a China lo potenció. La crisis no empezó con los aranceles, empezó cuando la inteligencia artificial china le ganó a la norteamericana. Las caídas de Nvidia y todas las tecnológicas empezaron antes, y por ahí yo diría la decisión de Trump de todo esto es ver cómo China lo estaba pasando por encima. Hay, por ejemplo, una cosa muy graciosa que se dio, que Trump había planteado de cobrarle un impuesto a todo barco que sea de origen chino. Se sorprendió mucho cuando se enteró que el 95% de los barcos mercantes los hace China, por lo que se estaría aumentando a él. Y ya China ya contestó, y contestó seriamente. Le prohíbe desde el ingreso a barcos norteamericanos, que son poquitos, porque el 80%, el 85% son los de ellos, hasta prohibirle el ingreso a las películas norteamericanas, series, películas, todo. Digamos, China se venía preparando hace mucho tiempo con esto. Son, junto con los rusos, los grandes planificadores de la política. Esto hay que sacarse sombrero. Y Oriente, y el resto de Oriente también. Incluso hasta la India. Se anunció la salida de Elon Musk del gobierno norteamericano, Sí. que entró en conflicto. Recordemos que Elon Musk no puso plata en la Argentina, la puso en China. Recibió la motosierra, todo, pero la guita la puso en China. Sí, Ahí, acá no puso un peso. ahí hay que hablar hoy creo que una de las notas es de otro que puso plata, pero en otro lado y no en la Argentina, ¿no? Bueno, pero avancemos con el programa. Bueno, ¿qué te parece, Pablo, si escuchamos ahora la columna de Alberto Cortés que se llama La guerra comercial planetaria de Trump? Los aranceles o tarifas de importación son impuestos que ponen los países a la importación de productos con una doble finalidad: recaudar para el fisco nacional como cualquier otro impuesto, pero además desincentivar dichas importaciones al encarecerlas, con el objetivo de proteger o promover la producción nacional de bienes similares con las que competirían. En algunos casos extremos, las metrópolis llegaron a prohibir directamente las importaciones a sus colonias desde otros países, como ocurría con el monopolio español sobre el virreinato del Río de la Plata, una de las causas de la Revolución de Mayo. Pero en general, durante los siglos XIX, XX y XXI, el arancel de importación elevado ha sido la forma de preservar las producciones nacionales, si estas no son por sí mismas lo suficientemente competitivas con los productos extranjeros, ya por razones naturales, como muchas producciones agrícolas, o bien otras vinculadas a las estructuras económicas. Los Estados Unidos mantuvieron políticas proteccionistas, es decir, con aranceles elevados, durante el primer siglo de su existencia, mientras iban desarrollando su industria, su infraestructura, ferrocarriles, canales, telégrafo y luego electricidad y teléfono, en especial para impedir la invasión de productos manufacturados de Gran Bretaña, el país que había picado en punta con la revolución industrial y que fabricaba por ello productos manufacturados a costos menores que el resto del mundo. A medida que el país norteamericano logró desarrollar su propia industria y se hacía competitivo, dichos aranceles se redujeron, volviendo a aumentar tras la crisis de 1929 y adoptando recién un sesgo decididamente bajista tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el país emergió como la primera potencia económica. Comenzó a funcionar en 1947 un ámbito internacional promovido por este país y otros hegemónicos en el espacio capitalista, el GATT, Acuerdo General de Comercio y Aranceles Aduaneros, para acordar reglas internacionales de comercio con una decidida y cada vez más marcada impronta librecambista,
es decir, promotor de la libertad de comercio con escasos o nulos aranceles, que fue evolucionando en el tiempo, incorporando además del comercio de bienes el de servicios y de propiedad intelectual. Así, en los años 70 y especialmente en los 90, cuando el GATT deviene luego en la OMC, Organización Mundial del Comercio, se dieron saltos importantes en la liberalización de los mercados, lo que en los 90 se conoció como la globalización. En 2001 se incorporó China a la OMC. Este país, bajo el liderazgo de Mao Zedong, que encabezó el Partido Comunista Chino desde 1927, había librado una sangrienta guerra contra los japoneses, que habían ocupado una parte del territorio desde 1931 y luego, desde 1937, un área mucho mayor. Derrotados los japoneses, la guerra continuó entre el PC y el Kuomintang, partido nacionalista de derecha, hasta que este, derrotado, se refugió en la isla de Taiwán hasta la actualidad. Los japoneses no habían sido los primeros colonialistas en China. Desde mediados del siglo XIX, ingleses, a los que se sumaron franceses y otros europeos, habían sometido al país tras vencerlo en las dos guerras del opio. Estas guerras habían sido originalmente para obligarlo a importar esos narcóticos producidos por el Imperio Británico, pero rápidamente devinieron en una sumisión colonial mucho más amplia, apoderándose de Hong Kong y otros territorios y manteniendo al país en lo que se llamó el siglo de la humillación. El liderazgo maoísta logró liberar a la nación de toda dominación extranjera, pero a la muerte del líder en 1976 subsistía la deuda de salir del subdesarrollo. Tras una lucha de poder, el sector liderado por Deng Xiaoping, que propiciaba la introducción de elementos capitalistas, hasta hoy se discute si el rumbo adoptado fue simplemente un retorno al capitalismo o un camino chino al socialismo. Lo que está fuera de debate es que se trata de un modelo con fuertes empresas capitalistas, pero con un nivel de dirección estatal en la economía que no se ve en los países occidentales. Este modelo, con salarios inicialmente muy bajos, alto nivel de inversión y copiando primero tecnologías occidentales, pero logrando luego un gran desarrollo del sistema científico y tecnológico propios, logró en pocas décadas igualar y sobrepasar a los Estados Unidos en muchas áreas económicas y tecnológicas. Hay entonces una decadencia relativa estadounidense, con pérdida de poder en el mundo. Esto a pesar de mantener el aparato militar más poderoso, pero que no puede usar a full, porque desataría una guerra nuclear sin ganadores. Ese aparato le resulta enormemente costoso, beneficioso para la industria armamentista, pero gravoso para el país. Además, progresivamente, China se fortalece militarmente y Rusia, además de tener tantas y algo más de cabezas nucleares que Estados Unidos, ya nos supera en algunos terrenos militar tecnológicos como los misiles hipersónicos. Desde hace años, Estados Unidos acumula grandes déficits presupuestarios de su balanza comercial y una enorme deuda pública. Trump llegó decidido a revertir esta situación. Puso a Elon Musk al frente del desguace del Estado, supuestamente para reducir el déficit fiscal, y lanzó la semana pasada una ofensiva en el frente de los derechos aduaneros que pone fin a toda la etapa de liberalización del comercio mundial, con el declamado fin de revertir el déficit comercial del país e inducir a empresas estadounidenses que han instalado gran parte de sus producciones en otros países a volver a Estados Unidos y sumar otras extranjeras. Esta etapa, con aranceles a las importaciones de casi todos los demás países del planeta, muchos más altos que los vigentes, ha desatado una guerra comercial similar pero mucho mayor a la ya esbozada por Trump con China en su primer mandato, a la cual muchos países han respondido con medidas recíprocas o se preparan para hacerlo. Aunque, de acuerdo al estilo Trump, es probable que muchas de estas peleas bilaterales, impuso aranceles diferenciados por países muy variables, sin que estén claros los fundamentos de esa escala, terminen en negociaciones y acuerdos, como ya ocurrió con México, amenazado desde antes y que negoció en función de sus intereses. Es muy probable que esto produzca una reducción del comercio mundial,
con la consecuente caída de la actividad económica en muchos países, creciente desocupación, etc. Los aranceles a la importación, además, causarán importantes encarecimientos en la vida de los estadounidenses que, si votaron a Trump, es, en la mayoría de los casos, por su disconformidad con el empobrecimiento que venían sufriendo. Las formas violentas y prepotentes usadas por el presidente estadounidense en muchos terrenos, con flagrantes violaciones de los derechos humanos además, le está generando en forma muy rápida una importante oposición interna en su país, que se ha expresado en multitudinarias protestas en más de 1000 ciudades y una veloz caída en las encuestas. Elon Musk enfrenta a su vez su propio desprestigio, empresarial incluso, por todo esto que ya ha llevado a que tenga que anunciar su próximo retiro del gobierno. Argentina, que no tiene gobernantes como los de muchos otros países, algunos de ellos estrechos aliados de Estados Unidos hasta hace unos días, que han reaccionado, o comienzan a hacerlo, al huracán arancelario trumpista con diversas estrategias de respuesta e intento de preservación de sus intereses nacionales. Sino a Javier Milei, es tal vez el país más indefenso del planeta. Ya inmerso en una crisis del modelo mileísta antes de esto, que se expresaba en una rápida pérdida de reservas, que amenazaba cada vez más velozmente con forzar una devaluación que destruyera el mito del aplastamiento de la inflación por el gobierno, enfrenta ahora una situación mucho peor. La obsecuencia indigna e increíble del inquilino de Olivos con Trump, que ni siquiera le concedió una foto después de haber gastado cientos de miles de dólares de todos los argentinos para viajar a sacársela, y que siga al pie de la letra todos los virajes y disparates del presidente norteamericano, difícilmente le alcancen para obtener alguna ventaja económica que alivie significativamente la encerrona en que se halla. Ni siquiera en este ametrallamiento tarifario masivo a casi todos los países, Argentina quedó mejor parada. Le impuso los mismos aranceles que a otros 130 países, incluidos muchos adversarios ideológicos. El mundo giró bruscamente, y mientras los demás presidentes y primeros ministros buscan cómo reacomodarse con el menor daño posible a sus países, Milei solo entiende que está mareado. Ahora, Galperín anunció que invertirá 5.800 millones de dólares en Brasil y contratará a 14.000 empleados. El dueño de Mercado Libre volvió a relegar a Argentina pese a su apoyo a Milei. El mes pasado anunció que pondrá 3.400 millones de dólares en México. Pese a su apoyo militante a Milei en las redes sociales, Marcos Galperín volvió a relegar a la Argentina con las inversiones de Mercado Libre y pondrá casi 5.800 millones de dólares en el Brasil de Lula da Silva. El dueño de Mercado Libre volvió a demostrar que su posicionamiento político no tiene nada que ver con sus negocios y nuevamente eligió a un país gobernado por la izquierda tras haber anunciado el mes pasado que invertirá 3.400 millones de dólares en México. El anuncio de inversión de casi 5.800 millones de dólares este año en Brasil se realizó durante una visita de Lula al centro logístico que tiene la empresa en Cajamar, San Pablo. Mercado Libre también anunció que contratará a 14.000 personas más este año, alcanzando los 50.000 empleados en Brasil. Lula estuvo junto al vicepresidente senior de Mercado Libre en Brasil, Fernando Yunes, quien destacó que el país concentra actualmente el 50% de las operaciones de la empresa. El mercado brasileño es uno de los más competitivos del mundo
en comercio electrónico, dijo el ejecutivo. El mes pasado, Galperín se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y le anunció que invertirá 3.400 millones de dólares en ese país durante 2025 y proyecta crear 10.000 puestos de trabajo. El contraste con Argentina no puede ser mayor. En septiembre del 2024, Milei visitó las oficinas de Mercado Libre en Buenos Aires. Allí Galperín anunció que invertiría 75 millones de dólares en un centro de logística. Pero observen la diferencia: en México 3.400 millones de dólares, Brasil 5.800 millones de dólares y en Argentina 75 millones de dólares. Hay que también dejar en claro que los 75 millones de dólares fue una promesa, hasta ahora no. Hasta ahora no la cumplió, creo, ¿no? Hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. También hay que decir que Galperín no tributa en la Argentina, tributa en Uruguay. Claro, por eso no es que se fue a Uruguay. Claro, él tributa, pero todo igual recibió grandes beneficios fiscales de la Argentina, que no te lo dan ni México ni Brasil. Sí tiene algunas ventajas impositivas en Uruguay, que es donde reside, por lo menos donde tiene su residencia fiscal. Esto lo que demuestra es que incluso pasa con el RIGI. Cuando vos entregas algo que está vacío, bueno, te agradecen, muy generoso, pero esto está vacío. Esto lo dijimos desde un principio. Este modelo le sirvió a Menem porque Menem tenía que entregar. Entregó YPF, gas del Estado. ¿Qué tiene para entregar Milei? Radio Nacional. No. Es un modelo que por ahí en los 90 hubiera aguantado algunos años, como de hecho aguantó Menem, pero que ahora no. Tener una convertibilidad sin tener reserva es realmente una cosa disparatada. Y vos fijate que van a donde hay negocio. Claro. A ver, ¿por qué se quedan las empresas norteamericanas en China? No se van, ¿eh? Mirá que Trump le está poniendo aranceles, trabas, les grita. Los tipos no se van de China, que son todos comunistas ahora. No son comunistas, es porque China le propicia negocios, especialmente en lo que es el mercado más importante, que es el asiático. Hoy por hoy, más allá que no aparezca en la televisión, ¿viste? Se dan unos programas de turismo que eso lo podemos ver en los distintos canales de televisión, donde te muestran Europa, te muestran Grecia, te muestran Italia, España. Eso es lo que se ha convertido en el mundo occidental, en un gran spa. No producen nada, está para ver ciudades viejas, pero hoy por hoy el mundo, el centro del mundo es Oriente. Ya con el número nomás te asustan, mientras cada país de Oriente, sea la India, sea China, tienen 1.400 millones de habitantes, y Europa, por ejemplo, está en decrecimiento y encima su población es más vieja todavía. Dentro de poco
Oriente lo único que tiene que hacer es trasladarse a Europa y ocuparla porque va a estar vacía. Y ojo, que es un camino muy parecido al nuestro. Nosotros llevamos un camino muy similar al europeo. Incluso lo podemos ver en distintas legislaciones. El modelo de sumisión entre los Estados Unidos es exactamente igual. Y así nos está yendo a ellos y a nosotros. Y un Estados Unidos que se ha dedicado a consumir más de lo que produce. Dicho, todo el packaging de Trump y también de Kamala Harris, era una risa, era un documental, ¿no? Las banderas norteamericanas, la gorrita esa que anda Trump, le hicieron en China. Fin del turismo social. El gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de complejos en Chapadmalal y Embalse. La medida deviene de la modificación realizada a la Ley Nacional de Turismo. Aún se evalúa si se ejecutará una venta o una concesión. El gobierno definió el futuro de los históricos complejos hoteleros de Chapadmalal y Embalse, ubicados respectivamente en Mar del Plata y en la provincia de Córdoba. A partir de una serie de reformas impulsadas por la nueva Ley Nacional de Turismo, ambos inmuebles pasarán a estar bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, ABE, que evaluará su venta o concesión. Según indicaron las autoridades, la medida responde a un eje central del gobierno de Javier Milei, que es reducir el déficit fiscal. Voceros oficiales explicaron que los dos complejos generaban importantes pérdidas. A ver, creo que estos dos complejos, Pablo, no se hicieron para generar ganancias. Esto no es nuevo de Scioli. Yo me acuerdo cuando fue candidato del kirchnerismo a presidente, lo que nos oponíamos, nos decían que nosotros éramos funcionarios a la derecha. Bueno, fíjate. Esto no es nuevo de Scioli. Yo me acuerdo que esa fue una gran pelea que se dio, por ejemplo, con la gente de Luz y Fuerza Mar del Plata. Estaba José Rigane, cuando quería hacer una especie de Puerto Madero, que iba, porque era también sacar la base naval, Claro. la base, una de las bases más cercanas a Malvinas, sacar la base naval, no sé, mandarla a otro lado, o que no exista más Que no directamente, exista más, claro. hasta la central 9 de julio. Es decir, hoy la central 9 de julio nos salva más de una vez de corte de luz. Por ejemplo, habrán visto que no tenemos la misma cantidad de corte de luz. La que tenemos en la ciudad es más por el tema de distribución, porque se mantiene privatizado el sistema de distribución, pero la central 9 de julio da un apoyo fundamental. No iba a sacar la central 9 de julio. Así que esto no es nuevo. Y el tema del turismo social. Digo, a ver, ¿qué es participar de las ganancias para un país? ¿Es que lo que se produce de la exportación es hacer un cheque a cada uno? No es así. Se coparticipa la ganancia de un país con estas cosas: con salud, con educación, Claro. con trabajo, sostener el trabajo, el turismo social, que fue porque aparentemente hay un odio contra el peronismo.
Y contra el pobre. Que no es contra Perón, en realidad, es contra el pobre. Claro, Porque contra si el pobre. ustedes se fijan, no es que critican todo del peronismo. A Scioli no lo critican, por ejemplo. A Francos no lo critican. Y No sé si son peronistas. bueno, a ver, fueron candidatos del peronismo. Sí, sí. Discúlpenme, pero son peronistas, qué sé yo. A Massa tanto no lo critican. Y si la critican a Cristina, no es por Cristina en sí, sino por los planes, ese tipo de cosas. Digamos, el problema siempre es el pobre, porque a Pichetto no lo criticaban, por ejemplo. ¿Quién lo criticaba a Pichetto? Lo criticarán ahora que está jugando en contra, pero el problema es contra los pobres. Esto hay que tenerlo en claro. El problema contra la iglesia no, el problema con la iglesia es cuando está con los pobres. Claro. ¿Te das cuenta cómo funciona la cosa? Entonces, esta cosa contra los pobres es lo que en definitiva está determinando muchas de estas cuestiones. El turismo social es parte de un modelo de inserción a ciertos sectores, que hay, mire, acá hay otro mundo que usted puede acceder, hay otra cosa, y eso ha sido incentivo a varias generaciones de argentinos que después se convirtieron en docentes, se convirtieron en profesionales, se convirtieron con un modelo de inserción. Vamos a decir que ese modelo, porque del complejo no andaba el 100%, también había un modelo que era también de Scioli, cuando Scioli era kirchnerista, que no es que funcionaba como funcionaba en sus orígenes, pues funcionaba a media máquina. Vamos a ver, esta es la verdad, pero esto ya es directamente hacer negocio con algo que fue concebido para otra cosa. De la misma manera, no me sorprende, porque lo mismo quiso hacer con la base naval y con la central 9 de julio, que incluso habían planeado volar los hilos, que yo no sé si está con posibilidad de recuperación, francamente no lo sé. Algunos indican de que no. Pero, a ver, el modelo no era un puerto productivo. Bueno, estamos viendo lo que pasa en la pesca. ¿Hace cuántos años que venimos? Yo tranquilamente hace 11 años que no hablo más de pesca. Yo ya lo di por perdido. Pero no era eso, sino hacer negocios inmobiliarios, que es lo que quiere hacer ahora, qué es lo que sabe hacer él, qué es lo que hizo siempre. Acá especialmente la lucha de Luz y Fuerza para repotenciar la Central 9 de Julio, en esa época con José Rigane, fue el que paró todo ese proyecto, un proyecto que era el remate del patrimonio que es de todos, porque la Central de Julio, 9 de julio es de todos, y la base naval es también de todo porque es del Estado. Claro. No es de vamos a hacer negocio con la base naval, es una verdadera locura. No me sorprende lo de Scioli. Lo que sí, no me venga más con que si no apoyás a mi candidato, sos funcional de la derecha. Fíjate cómo viene la mano, ¿no? Desde el Ejecutivo aseguraron que el déficit calculado el año pasado supera los 10 millones de dólares anuales. A mí me parece una barbaridad esta suma. Me parece una barbaridad. Aclararon que en los primeros meses de este año la cifra descendió a 1 millón, debido a la menor actividad registrada en los complejos en enero y febrero. Con la nueva Ley Nacional de Turismo, el gobierno decidió ponerle fin al turismo social en Chapadmalal y Embalse,
Según indicaron, van a traspasarse los complejos a la jurisdicción de la ABE, Administración de Bienes del Estado, que después decidirá si los concesiona o los pone a la venta. Finalmente se deja expresamente establecido que la residencia presidencial, ubicada dentro de la unidad turística de Chapadmalal y bajo la órbita de la Secretaría General, no se encuentra alcanzada por la presente declaración. La norma eliminó las funciones de planificación, financiamiento, obras y capacitación que hasta ahora recaían en la Secretaría de Turismo y disolvió el Comité Interministerial de Facilitación Turística, y también se desmanteló el Programa Nacional de Inversiones Turísticas y se eliminó el Plan de Turismo Social. Todo lo que era para la gente que no podía viajar porque no tiene la plata para viajar, completamente desmantelado, y Milei favoreciendo, por supuesto, a los más ricos. Pero es porque se plantea que esto viene desde un antiperonismo y no es así, porque hay todo un sector que aman a Menem. El problema es contra los pobres, definitivamente. Muy bien, Pablo, vamos a tu columna. ¿De qué se trata la nueva deuda externa? Hace 5 días, The Economist, que es una publicación británica que también junto con otro diario estadounidense, ahora no me acuerdo el nombre, pero digamos publicaciones importantes. The Economist es una publicación británica. Tuvo en medio de las negociaciones, ya existe una conformidad técnica con respecto a la nueva deuda externa argentina que se está pidiendo. 20 millones de dólares en 48 meses, es decir, lo empieza el presidente que venga, que se arremanga. En torno de esta negociación, de Economist, diario británico, le pidió al FMI debe actuar con generosidad, pero no sin condiciones. Eso sí, dale la plata. ¿Por qué? Porque había una Georgieva, la actual presidente del FMI, había hablado que veía en función de el éxito económico de Milei, que Georgina la ve. Nosotros no lo vemos. Que venga Georgina acá a ver que cómo ve el éxito. Digamos, empecemos a hilar todo este tipo de sandeces que tienen un objetivo, porque tienen un objetivo. Como que es razonable un adelanto de 8 millones de dólares, de los 20, porque era un plan en 4 años, ¿no? Pero están pidiendo más, están pidiendo 12, 15 millones de dólares. The Economist, que en medio de una tremenda crisis en Inglaterra, está diciendo, sea generoso con la Argentina. ¿De qué se tratará esto? Uno piensa, a ver, después del lunes negro, Inglaterra rebotó un 0,47%. Y esto recién empieza. Digo, ¿y por qué tanta generosidad con la Argentina? Digo, que están envueltos en gracia, ¿no?
¿De qué se trata la deuda? ¿Por qué The Economist, diarios norteamericanos? The Economist es una publicación muy importante, financiera de Reino Unido. Le está pidiendo al FMI sea generoso. ¿Por qué sucede esto? Sucede esto porque lo que es esta deuda, lo mismo que la anterior, la de Caput, ¿no? Es una transferencia de deuda. Distintos capitales, entre ellos británicos, entre ellos norteamericanos, entre ellos de otros lados del mundo, vinieron a la Argentina a hacer el negocio de carry trade. Hicieron millonadas, pero en pesos. Ahora esa millonada en pesos la tienen que convertir en dólares para llevárselo. Claro. Y el tema es que la Argentina no tiene dólares. ¿Qué es lo que de Economy, qué envuelve esa generosidad de Economy, faltaba que la redacción de Economy con la camiseta argentina, la gorra y la trompeta, denle plata a la Argentina. ¿Por qué? Porque el préstamo ese es la salida para esos capitales, que son los que representa The Economist. Entonces, esta gente va a tener la posibilidad de convertir ese exceso de pesos que en el menor de los casos ha sido del 40%, y para eso Caputo mantiene el dólar congelado, le da la posibilidad de hacerse de esos dólares, incluso ganar hasta un 40%, porque hicieron un 40% en pesos, con un dólar planchado, y después, ahora, ¿y esos dólares quién lo va a pagar después? Los argentinos. Yo no sé si soy claro en la explicación, porque por ahí, en lo que están todo el día hablando de estas cosas, ni siquiera hace falta explicarlo, se dan cuenta enseguida. Pero el que ve Prohibido Olvidar a través de los videos, que nos escucha a través de Graffiti, entiéndame esto. Es como que va a sacar un crédito para cubrir lo del vecino. El vecino contento porque va a hacerse de la plata. Ahora la deuda le queda a usted. Claro, Y esto es lo que pasa con la deuda externa. Por eso The Economist, que representa estos capitales, pide al FMI que sea generoso, dale la guita. así nos dan lo nuestro. Así se hacen de dólares y nos vamos de ahí y que los argentinos lo paguen. Ahora, ¿en qué contexto se da? Se da en un contexto de crisis mundial. ¿Qué es lo que hemos visto en el lunes, el jueves, el viernes, el lunes y el martes negro? ¿Por qué cae en la bolsa? Por algo que hizo Ray Dalio Warren Buffett hace un año atrás. ¿Quién es Warren Buffett? Es el principal inversor en bolsa. Ajá. El actual lobo de Wall Street. ¿Qué dijo Warren Buffett? Los precios que se están manejando no tienen nada que ver con la realidad. Vendió todo y se quedó en efectivo.
Se quedó con la plata. Mientras Nvidia seguía subiendo, todo seguía subiendo, mirate viejo, el viejo se puso gaga, habrán dicho, no, y el viejo tuvo razón. Lo dijo hace un año que se fue en efectivo. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha formado todo un globo donde Estados Unidos tiene que pagar intereses que no puede pagar, donde los precios de la bolsa se sobrevaloraron. La semana pasada les comenté lo de Venturi Global, que había dicho que tenía cierta capacidad de producir gas y no la tenía. Al final hicieron hacer una guerra en Europa para ellos meter el gas, y resulta que cuando fueron a buscar el gas no estaba. Es decir, todo un gran globo que se disparó ahora, se disparó con esto, se iba a disparar con otra cosa, se iba a disparar. Esto es lo que estaba viendo Warren Buffett. Y entonces, ¿qué hizo? Se hizo de efectivo hace un año atrás. Anda a cantar la Gardel, dijo Warren Buffett. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en estos jueves, viernes, lunes y martes negros? Todo hicieron, al final el viejo tenía razón, vamos al efectivo. Empezaron a vender todo. Todos a buscar liquidez. ¿Qué pasa? Fueron todos juntos, se desplomó y están perdiendo todos. ¿Qué es lo que eso? ¿Cómo se lleva a la Argentina? La Argentina venía a hacer una bicicleta. Título de deuda no le compran a la Argentina porque es hacerse de la nada misma, pero sí con el carry trade. Entonces vinieron con los dólares, compraron pesos, hicieron el carry, se hicieron un 40% más de capital, ahora eso había que convertirlo en dólares. Claro. ¿Por qué lo quieren convertir en dólares? Porque saben que carry trade no va más. Y entonces quieren hacer la de Warren Buffett. Quieren hacerse de liquidez. ¿Y la liquidez de dónde va a salir? Va a salir del Fondo Monetario. El Fondo Monetario va a poner los millones de dólares para que esta gente cambie sus pesos hechos en el carry trade, en ninguna actividad productiva, y se lleven los dólares. ¿Quién le va a quedar la deuda? A nosotros. Digo, estas son las cosas, mientras están discutiendo si la elección es desdoblada o doblada o derecha, o si votan todos juntos, y qué discusiones, estas cosas no se están hablando, lo cual me genera mucha sospecha, porque no dejo de advertir que muchos funcionarios de este gobierno vienen de la oposición, de los radicales, del PRO, pero también del peronismo. Y estas cosas no les están hablando. Están hablando de desdoblar elecciones, de hacer las trenzas, no sé qué es lo que quieren hacer. Digo, tengamos en cuenta esta cosa y ojalá esta explicación sirva como para entender cómo es la trampa que fue siempre, la de la deuda externa. Por eso es que debemos tanto, pero nunca vemos una obra, porque en definitiva lo que vienen los especuladores se hacen de los dólares, agarran, se van y nosotros nos queda la deuda. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas. Este viernes de 19 a 20 estamos con Casi Sábado por FM Graffiti 87.9. Vamos a escuchar a Los Piojos, Bicho de Ciudad. Saludos para todos.